limpiar la iglesia. It was a cleanup team that I chose to clean the church. Porque había gente que se habían ido y tenían necesidad de gente para ayudar. Because there was people that had left and we needed people to help clean. Y yo escogí este grupo. And I chose this group. Y yo dije, si puede limpiar la iglesia cada semana, I said, if you can help clean the church every week, sería una bendición. it would be a blessing. No es forzado, si tú quieres, amén. Si no, pues yo busco a alguien que pueda ayudar. If you can't, and okay, I'll find someone Era else. para ayudarle a mí, a mi esposa. It was to help me and my wife. Porque había personas que tenían que limpiar y después no llegaban a limpiar. Because there was people that were assigned to clean and they wouldn't come and Y clean. después era yo y mi esposa limpiando toda la iglesia y los baños y todo. And it was me and my wife cleaning everything, cleaning the bathrooms and everything. Solamente eran ciertas personas que ya no vienen aquí. There were certain people and they're no longer here. Pero escogí a estas personas So I chose these people. y ellos fielmente limpian la iglesia cada semana. And faithfully they clean the church every week. Y yo sé que Dios va a empezar a bendecirlo. And I know that God is going to begin to bless them. Porque están viniendo aquí sacrificando su tiempo para limpiar la casa de Dios. Because they're coming here to sacrifice their time to clean the house of the Lord. Y vas a ver lo que Dios hace. And you're going to see what God's going to do. Y cuando yo me decía, amén, Dios mío, pero ¿cómo es que tú estás haciendo estas cosas? And when I said, my God, how is it that you are doing these things? ¿Cómo es que tú estás proveyendo por nosotros financieramente? How is it that you're providing for us financially? Porque me empezaste a dar a mi reino. And God says, because you began to give to my Y yo kingdom. veía como nunca a mí me fallaba, nunca yo podía ir hasta salir a comer con mi familia. And after that, I seen how I was never in want. I can even go up to dinner with my family. Poco a poco fui comprándole cosas a mis hijas. Little by little, I was able to buy the things that my daughters Poco a needed. poco las cosas se fueron mejorando, me dieron aumento en el trabajo. Little by little, things got better, and I even got a raise at my job. Poco a poco las cosas se pusieron mejor y mejor. Little by little, the things got better and better. Y yo fui confiando y adorando a Dios y dándole la gracia y diciendo, sí, tú eres el Dios del oro y de la plata. And I kept on having faith in God and worshiping Him and saying, yes, God, you are the God of the gold and the silver. ¿Has pasado por un momento así? Have you gone through a moment like that? Un momento que no sabes cómo vas a pagar los biles. A moment where you don't know how to pay the bills. Un momento que no sabes cómo vas a pagar el crédito. A moment where you don't know how you're going to pay off your debt. Un momento que tú sabes cómo voy a pagar el carro este mes. A moment where you say, well, I don't even know how am I going to pay the ¿Cómo le voy car? a dar comida a mis hijos? How am I going to give food to my children? Si tú has pasado por un momento así, te voy a decir, Dios tiene una palabra para ti esta If mañana. you have passed through one of those moments, God has a word for you this morning. Eliseo era un profeta de Dios. Elijah was a prophet of God. Él era ayudante de Elías. He was the assistant of Te Elijah. voy a decir un poquito de quién era Elías y quién es Eliseo. I'm going to tell you a little bit of who was Elijah and who was Elisha. Elías era el profeta de Israel, Elijah was a prophet of Israel. que fue escogido por Dios para confrontar los pecados de ciertos reyes, He was chosen by God to confront the sins of certain kings, para confrontar la idolatría que había en Israel, to confront the idolatry that was in Israel, la adoración a sus dioses falsos, the worship of these false gods, especialmente el dios de Baal, especially the god of Baal. que supuestamente este era el dios que proveía agua, Supposedly that was the god that would provide water, que proveía el sol, that would provide sun, que proveía los cultivos, the crops, that would provide the crop, y fertilidad. and fertility. Supuestamente él era este dios Baal. Supposedly this god Baal, Él era quien embarazaba a las mujeres. he was the one that would impregnate the women. Este dios mandaba la semilla al vientre. This God would bring the seed to the womb, Y el bebé nacía en el vientre. and the baby supposedly would grow. Esto era lo que las personas creían en este Dios. This is what these people believed En este Dios. in this God. El que necesitaba sacrificio. He wanted Y sacrifice, sacrificio de humanos. human sacrifice, Sacrificio de bebés. baby sacrifice. Y yo leyendo dice, este Baal, este Dios Baal, This God, Baal, el que esta gente adoraba a este Dios these people would worship him, y le daban todo a él, and they would give everything to him. y era un Dios falso. And he was a false God. Y aquí se levantó Elías a predicarle y decirle que esta gente estaba mal. And here Elijah, he rose up and said that these people were wrong. Él le decía que ustedes están adorando ídolos que no existen, un ídolo que no es de verdad. And he said, you are
worshiping an idol that doesn't exist. It is not real. Tu ídolo de Baal que te da agua y sol, verdaderamente es el Dios viviente que te provee a ti. Your idol, Baal, who supposedly gives you water and sun, it's God who provides that for Y you. por levantarse y proclamar la verdad, And to stand up, and because he proclaimed the truth, él pasó por muchos momentos difíciles. he went through a lot of difficulty. Elías hizo su trabajo, Elijah did his work. fue obediente a Dios, He was obedient to God. profetizó las palabras que Dios le dijo, He prophesied the word that God has given him. pero llegó el momento que ya tenía que levantar a otro profeta But a moment came where he had to lift up another prophet para enseñarle, to show him, para guiarlo, to guide him, para prepararlo, to prepare him, para que él sepa cómo hacer el trabajo de Dios. so that he would be equipped to do the work of God. Dios le dijo a Elías God told Elijah que ese hombre era Eliseo. that this man was Elisha. Este hombre que yo quiero que tú unjas, This is the man that I want you to anoint. él va a ser el nuevo profeta después que tú te vayas de aquí. He is going to be the new prophet after you leave this earth. Después que tú te vayas de este mundo, lo voy a coger a él y lo voy a levantar poderosamente. I'm going to lift him up powerfully. Eliseo aprendió de su líder. Elijah. Elisha. Learn from his leader. Pero el momento de Elías llegó a un fin. The moment of Elijah came to an end. Dice la palabra en capítulo 2 de Segunda de Reyes que un carro de fuego A chariot of fire con caballos de fuego with horses of fire. vino a recoger a Eliseo, a Elías, Elias? Yeah. Okay, came to pick up Elijah. y se lo llevó al cielo. And he took him to heaven. So dice que Elías no experimentó la muerte. So the word says that Elijah did not experience death. Él fue vivo al cielo y Dios se lo quiso llevar así. He went to heaven that way. God wanted it that So way. ahora Eliseo estaba solo. So now Elisha was alone. Él no tenía su líder ahí con él, He didn't have his leader with him. pero había caminado con él, But he had walked, había aprendido de he él. had learned from him. Y se dijo, ok, es el momento que yo tengo que poner en práctica lo que yo he aprendido. And he said, okay, I have to put into practice what I've learned. El primer milagro que hizo The first miracle that God used him for, fue a convertir unas aguas que estaban sucias y contaminadas. to convert these waters that were dirty and Y contaminated. él oró And he prayed. y le dijo, y Dios habló en medio de él. And God spoke through him. Dice, y Dios dice, And God says, yo sané estas aguas, I healed this water. no habrán muertes ni enfermedad si toma de estas aguas. There will not be any death or sickness if you drink of this water. Eliseo sabía que Dios estaba con él y Dios no se había apartado de él. Elisha knew that God was with him and God did not abandon him. Y él sabía que él fue el escogido, que tenía que acontecer, accomplish los propósitos de Dios. He knew that he was a chosen one that had to accomplish God's purpose. Y aquí en el capítulo 4 dice que una mujer vino hacia él And in chapter 4 it says that a woman came up to him. y dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Your servant, my husband, has died. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el hacedor para tomarse los dos hijos míos por ser siervos. And you know that my husband feared the Lord, but now predators have come threatening to take my two sons as slaves. Y dice, mira, tu ayudante se ha morido. She said, look, your assistant died. Él se murió y ahora tiene este hombre para quitarme mis hijos. And now this predator is coming to take my sons Y away. lo quiere llevar a la And esclavitud. he wants to take them into slavery. Porque nosotros debemos de una deuda. Because we owe a debt. Y el profeta le dijo, And the prophet told her, dice, ¿qué haré yo por ti? what shall I do for Dice, you? declárame, ¿qué tienes en tu casa? Tell me what you have in your house. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Nothing at all except a flask of olive oil, she replied. El aceite de oliva se usaba para cocinar en esos The tiempos, olive oil was used to cook in those se times. usaba para las lámparas For the lamp y se usaba para la and gasolina. also for gas. Que este aceite de oliva tú lo podías vender This olive oil, you can sell it y podías tener dinero para proveer para tu familia. and you would have enough money to provide for So your family. Eliseo le dijo, ¿cuánto aceite tú tienes? So Elijah said, how much oil do you have? Dice, tengo una vasija de aceite. I have one jar. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
And he says, go borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Él le dijo, ve y busca vasijas. He said, go and find empty jars. No poquita, busca las más que tú puedas. Not a little bit, as many as you Y can. ella fue obediente con sus hijos y fue a buscar las vasijas. And she was obedient with her sons, and she went to her neighbors to find empty jars. Y se entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Says, then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. Eliseo era el profeta de Dios. Elijah was a prophet of Él le God. dio instrucciones a esta mujer de cómo lo que ella tenía que hacer. He gave instructions to this woman on what she needs to do. Pero él le dijo esto a ver qué grande era su fe. But he also told her this to see how great her faith Y was. se ve y busca vasijas, He said, go find jars. no pocas. Not a little bit. Él le había dicho esto antes que buscó las vasijas. He told her this before she went out to go get the jars. Dice, vas a llenar estas vasijas y sigue llenándolas de aceite. And he said, you're going to keep on filling these jars with oil. Como diciéndole, vas a seguir vas a seguir llenando y llenando y llenando y vas a ver lo que Dios va a hacer por ti. In other words, he was telling her, you're going to keep on filling this oil, these jars, and you're going to see what God is going to do. Dice, cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Very soon, the containers were filled to the brim. Bring me another jar, she said to her sons. There aren't any more, he told her. Aquí tenemos Here we have una mujer que recibió instrucciones del profeta de Dios. a woman that received instructions from the prophet of God. Dice, tú estás pasando por esto, mira, haz esto y vas a ver lo que pasa. He said, you're going through this, well, do this, and you're going to see what's going to happen. Aquí como el siervo de Dios que yo soy, And here, as a servant of God that I am, tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida. you're going through difficult moments in your life. Yo te digo, mira, haz esto y vas a ver lo que Dios hace por ti. And I tell you, do this and see what God is going to do for Yo you. no le esfuerzo a nadie que dé su tiempo a Dios. I don't force anyone to give their time to God. Dios, yo le digo, si tú quieres ser bendecido, vas a ver cómo Dios hace su voluntad en tu vida. And I say, if you want to be blessed, you're going to see how God does His will in your life. Yo me acuerdo que el hermano Bob, I remember that brother Bob, cuando él empezó su business de sus armas, when he began his business with his